Soy María Cantarero Muñoz de la Universidad de Málaga y voy a presentar un estudio sobre el papel del inglés en la publicidad inmobiliaria de la Costa del Sol, en concreto sobre la situación actual del paisaje lingüístico en esta zona. Así, la presente ponencia se enmarca en el estudio interdisciplinar del paisaje lingüístico, basándome también en el marketing, el análisis del discurso y el análisis traductológico aplicados todos a este contexto. Como es sabido, la Costa del Sol es uno de los principales destinos para la compra y el alquiler de viviendas por parte de extranjeros. En este contexto, el inglés ha adquirido un papel predominante como lengua franca y como símbolo de globalización y de inversión extranjera. El objetivo de mi ponencia es analizar cómo las inmobiliarias utilizan el inglés en su publicidad y qué implicaciones sociolingüísticas tiene este fenómeno. La demanda de vivienda en la Costa del Sol ha crecido significativamente debido al aumento de la población y al interés de los inversores extranjeros. El mercado inmobiliario en Andalucía destaca sobre otras comunidades, aunque la procedencia de la inversión urbanística y la compra de viviendas varía entre zonas, la inversión por parte de extranjeros es elevada en este contexto. En concreto, en diferentes zonas, digamos, de la Costa del Sol, a lo largo de la Costa del Sol. En consecuencia, las agencias inmobiliarias emplean recursos multilingües, sobre todo en inglés y en español, para atraer a compradores de diferentes nacionalidades. Desde el punto de vista teórico, me apoyo en el concepto de paisaje lingüístico que Landry y Burgess lo definieron como la visibilidad de las lenguas en un espacio determinado, en carteles, anuncios, rótulos o en publicidad. En entornos multilingües, el paisaje lingüístico refleja dinámicas de poder, de identidad y nos permite ver cómo se jerarquizan y se valoran distintas lenguas en la vida cotidiana y también en la vida comercial. Asimismo, me apoyo también en la noción de comodificación lingüística desarrollada por Hegel. Este enfoque entiende la lengua como un recurso que puede comercializarse, como un bien simbólico que se usa para atraer clientes. En este sentido, el inglés en la Costa del Sol no solo facilita la comunicación con compradores internacionales, sino que también proyecta una imagen de modernidad, de prestigio y de pertenencia a una comunidad global. Para llevar a cabo este estudio, primero se ha compilado un gran corpus de anuncios de diferente índole, tanto por su temática como por el tipo de publicidad. En una segunda etapa de la investigación se procedió a clasificar, según el lugar de procedencia y el tipo de publicidad, todos estos textos. En tercer lugar, se ha extraído el contenido verbal de cada texto, pues el corpus general lo componen fotografías tomadas en los diferentes emplazamientos seleccionados de la Costa del Sol. Después se pasó a etiquetar cada texto, el contenido verbal, según el idioma o los idiomas que contenía. Para los objetivos específicos de esta ponencia se hizo una limpieza de corpus, extrayendo exclusivamente aquellos textos que pertenecen o que proceden del sector inmobiliario. Después se realizaron dos análisis que desarrollamos a continuación en mayor profundidad, tanto cuantitativo como cualitativo. El corpus que presentamos aquí no es el corpus general, sino que se trata de una muestra de 100 textos con las siguientes características. Son carteles, documentos que se presentan en las vitrinas o en los escaparates de las agencias inmobiliarias, porque pertenecen precisamente a esta área, el sector inmobiliario, la compraventa o el alquiler de vivienda. Y los idiomas a analizar en concreto son el inglés y el español. El análisis que se ha mencionado anteriormente era tanto cuantitativo como cualitativo. De hecho, los elementos analizados son tanto las lenguas implicadas, que aunque sean, como he mencionado antes, inglés-español, se han estudiado otras variables, por ejemplo, el orden de las lenguas en el documento,
Esto es especialmente relevante desde el punto de vista del paisaje lingüístico, porque el hecho de incluir primero el inglés o primero el español es significativo. Además, se ha analizado la macroestructura y en concreto se han diferenciado entre dos tipos de textos del sector inmobiliario. Por un lado, un discurso desarrollado promocional y por otra parte, un discurso mucho más técnico y esquemático. Finalmente, se ha hecho tanto un análisis discursivo como un análisis traductológico para estudiar cuál es el contenido y si hay diferencias significativas entre lenguas, en el caso en el que apareciesen dos lenguas en el documento. Aquí podemos observar la tabla de análisis general que se elaboró para analizar el gran corpus, digamos, en el que se añade un identificador por texto, un lugar de procedencia del texto, el tipo de publicidad. Se han dejado 3 columnas para aquellos casos en los que había más de 2 lenguas, 3 columnas para incluir los textos en la fase de extracción del contenido verbal, una columna para simplemente marcar la macroestructura como ficha, digamos, o más técnico y discurso desarrollado, una etiqueta para analizar de manera cuantitativa cuántos textos son monolingües y en qué idioma, o si se trata de traducciones o si son bilingües, pero no son traducciones, no tienen por qué serlo. Y finalmente una columna para el análisis de los comentarios concretos. Una de las tablas más simples, por poner un ejemplo, es la que vemos en pantalla, en la que se añade solo el lugar, el tipo de publicidad y el texto solo aparece en un idioma. En este caso, bastante representativo, solo aparece en inglés y por tanto lo hemos etiquetado como monolingüe. Los resultados que vamos a mostrar a continuación, repito, se tratan de la muestra de 100 textos, en concreto de Fuengirola. El predominio lingüístico, cabe destacar que la mayor parte de los textos, como vemos en pantalla, son bilingües. No obstante, en aquellos textos monolingües, el inglés destaca por encima de los textos monolingües en español y por encima también de aquellos textos en los que hay más de 2 lenguas. El orden de las lenguas y los textos, cabe destacar que se emplea mayoritariamente el inglés en primer lugar y encontramos un menor número de textos que comienzan con el español. No hay diferencias significativas en el cómputo total de textos entre aquellos que presentan la información como esquema y en aquellos que desarrollan la información de las viviendas en un discurso más elaborado. El ejemplo que tenemos en pantalla sí que es un texto más complejo y con más elementos de análisis dentro del corpus general y de la muestra específica eh, que presentamos. En concreto, se trata de una descripción de un inmueble desarrollada primero en español y después en inglés. Podemos afirmar, basándonos en el contenido, que se trata de una traducción, pero no podemos discernir cuál ha sido la direccionalidad de la traducción. No obstante, hay diferencias significativas entre ambos textos, sobre todo porque en algunos hay omisiones o, según el punto de vista, podríamos decir que en el otro hay adiciones. En el caso del texto en español, comienza hablando que este inmueble en concreto es sobresaliente por su ubicación, pero no especifica hasta el final del texto, mientras que el texto en inglés sí que comienza indicando desde el principio cuál es aproximadamente la ubicación del inmueble. El texto en español es mucho más distante que el texto en inglés, que incluso añade o incluye un pequeño emoticono
lo que acerca al emisor y al receptor del texto, algo que se omite por completo en español. Algunos de los resultados de la muestra más llamativos son aquellas traducciones hacia el español. En este caso sí podemos, a que se trata de una traducción del inglés al español, desafortunadamente debido a los errores de traducción. En lugar, por ejemplo, en esta primera línea, en lugar de tipo de propiedad, aquí una mala traducción del prop ha dado lugar a un error de traducción en el que se ha incluido la etiqueta tipo de apoyo. También encontramos textos que no se puede especificar que se trata de una traducción porque el contenido que se presenta es diferente en inglés y en español, y esto será relevante después para hacer un análisis del discurso. En este caso en concreto, el texto en inglés está mucho más desarrollado, con frases completas, pero el texto en español podría ser una simple ficha técnica a la que se añade la ubicación, es bastante esquemático, los atributos, digamos, de la vivienda, pero no se formula con frases. Asimismo, cabe destacar, aunque se vea demasiado pequeño en la pantalla, que este texto con letra pequeña, digamos, en el que se incluyen las cargas y todo aquel contenido, digamos, jurídico-administrativo, solo está en español. Respecto a las técnicas de traducción o al concepto de traducción en general, también cabe destacar que en algunas ocasiones se han producido técnicas de traducción inadecuadas para el contexto comunicativo en el que estamos, lo que podemos llamar pseudolocalización del contenido, porque en textos en español o en textos bilingües, tanto las indicaciones del precio como de cantidades, etcétera, etcétera, se muestran y se presentan de una manera que no sería correcta para un discurso redactado en español. Como he mencionado antes, poniendo otro ejemplo de la misma empresa, los elementos del discurso que se han analizado cuando los dos textos eran significativamente diferentes han sido, por un lado, a qué género podría pertenecer cada parte del texto en función del idioma. En este caso, encontramos un claro discurso promocional en inglés, pero en español, como decía antes, podría tratarse de una simple eh, ficha técnica de una vivienda, lo cual lo aleja del discurso publicitario y de sus características, y en español encontramos también discurso jurídico-administrativo. Para terminar, podemos decir que el inglés obviamente ocupa una posición dominante en la publicidad inmobiliaria, predomina no solo porque la mayoría de los textos monolingües son en inglés y no en español, sino también porque, según el orden de aparición, el inglés suele situarse como la primera lengua en la presentación de la información. Esto obviamente reconfigura el paisaje lingüístico local y nos invita a hacer una reflexión sobre la lengua, la economía y la cultura en contexto globalizado. La reconfiguración lingüística e identitaria del espacio urbano y turístico queda reflejada en cada calle, en los espacios seleccionados como muestra del estudio, no solo en los carteles de promoción de nuevas construcciones o de alquiler y venta, sino también en otra publicidad y otros servicios cotidianos. Asimismo, cabe destacar que el inglés como símbolo no es representativo en el discurso promocional inmobiliario, tal y como sí que sucede en otros tipos de discurso publicitario. Al contrario, muy al contrario, en este caso, el inglés cumple una función comunicativa. Se trata de una lengua de comunicación para los residentes
extranjero. Eso ha sido todo por mi parte. Muchas gracias por su atención